Mi nombre es Gustavo Martínez, yo soy de Marea Socialista y de la Liga Internacional Socialista. Nosotros vinimos porque nos interesa el tema, y el tema era el salario. Y porque el salario es el principal problema que tiene la clase trabajadora venezolana. Y lo han expresado las trabajadoras, y lo han expresado los trabajadores en cualquier cantidad de oportunidades. Lo expresaban a nivel de base, por ejemplo, cuando arrancó el conflicto docente de este año. Y si prestan mucha atención a los recientes hechos que ocurrieron en Ciudad Guayana, donde trabajadores de empresas como Sidor, como Benalún, o como Ferrominera del Orinoco, o incluso creo que Brisbane también, le gritaban a los burócratas sindicales de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores: nos robaron el salario. Les decían: fuera, fuera, fuera. Nos robaron el salario, nos robaban el salario. ¿Por qué hacen eso? Es el principal problema, es la principal demanda de la clase trabajadora venezolana. Ahora, mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque a veces, como actúan corrientes de pensamiento, con intereses premeditados, pretenden a veces atribuirle la responsabilidad única y exclusivamente a los trabajadores cuando se les dice por qué no salen, por qué no despiertan, como que si los trabajadores venezolanos no hubiesen hecho más de un ejercicio para colocarse en las calles por la lucha. En el 2018, no sé si algunos de los que estuvieron aquí, de lo que yo recuerdo, pero hicimos, por ejemplo, una experiencia en conjunto en la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Y fue un año, porque fue precisamente en el año 2018, en el que el gobierno emitió el nefasto memorándum 2792. Y que la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras no conozcan el memorándum 2792 no es única y exclusivamente responsabilidad de los trabajadores. Los trabajadores tienden a escuchar y por razones obvias a relacionarse y a intercambiar con sus primeras organizaciones, con su organización inmediata. Y la organización inmediata de los trabajadores no son los partidos, no son las ONG. La primera organización de la clase trabajadora son los sindicatos. Son los sindicatos y por ende las centrales y las federaciones. Y es responsabilidad de los dirigentes sindicales en sus distintas estructuras que la mayoría de los trabajadores venezolanos no conozcan el memorándum 2792. Y es responsabilidad de las direcciones sindicales que la mayoría de los trabajadoras y la mayoría de los trabajadores no hayan podido avanzar hacia un genuino plan de lucha para recuperar el salario. Yo difiero con algunas expresiones que han estado aquí presentes de que la caracterización del gobierno, no, nosotros necesitamos levantar un poderoso movimiento de la clase trabajadora, tanto de trabajadores del sector público como trabajadores del sector privado que vengan a pelear para recuperar el salario. Si nos ponemos a discutir sobre economía y sobre cómo sacar adelante la economía de este país, no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos diferencia con la mayoría de las cosas que se han dicho desde el punto de vista económico e incluso sobre caracterizaciones políticas. Este gobierno es un gobierno antiobrero, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno antiobrero, es un gobierno antipopular, es un gobierno profundamente enemigo de los trabajadores. Si Margaret Thatcher, si Ronald Reagan estuviesen vivos, estarían admirados con Maduro. Ahora, hay dirigentes sindicales y operadores políticos que actúan en el seno de la clase trabajadora. Y van y le dicen a los trabajadores que el problema principal es el gobierno. Sí, pero como que único problema, como que el sector privado no actúa y no está. El memorándum 2792 lo hemos dicho y lo vamos a repetir. Lo emitió el gobierno, pero se lo apropió el sector privado. Lo aplica. Despide a los trabajadores, suspende y también paga salario de miseria como paga el gobierno. No es solamente un problema de gobierno, también hay un problema de régimen, porque además los dirigentes sindicales en este país no hacen discusiones con los trabajadores para que comprendan que gobierno y régimen no es lo mismo. No es lo mismo. El régimen que hay en Venezuela los contiene a los patronos, es un régimen profundamente patronal. Fedecámara está contenta con la política del gobierno.
Desde Cámara está contentísima con la política del gobierno. Entonces, a lo que nosotros invitamos desde Marea, y por eso hemos venido haciendo unidad de acción, unidad táctica con distintos sectores, es a que levantemos un poderoso movimiento, una genuina campaña por la recuperación del salario. Eso es fundamental. La gente se está muriendo de hambre, eso no es paja, eso no es propaganda. Y lo vamos a proponer aquí, lo vamos a proponer donde quiera que se pretenda hablar sobre salario. Ahora, pero hay una última cosa para cerrar mi intervención, porque transversaliza este problema, y es el problema de las burocracias sindicales. Así como los trabajadores en Guayana apuntaban contra la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores y lo sacaron a patada, y está bien que lo saquen a patada y que lo saquen como lo quieran sacar, porque son unos esquiroles. No son los únicos burócratas sindicales que existen. Están los otros, con nombre y apellido, y están actuando, y están en eso que llaman el foro social y de encuentro y tal. Están ahí unos, están ahí. Sería una farsa decirle a los trabajadores que tengan confianza en ese diálogo. Lo que insisto, hay que colocar un poderoso movimiento en la calle, organizado, que venga todo el que quiera venir, pero discutido genuinamente, democráticamente. Un plan de lucha para recuperar el salario, porque recuperar el salario es recuperar prestaciones, es recuperar, o sea, es simbiótica esa relación. Eso hay que decírselo a los compañeros, a los trabajadores. Eso es lo que nosotros proponemos. Cierro, un llamado a la clase trabajadora fundamentalmente. Y para hacer este plan hay que pasarle por encima a las actuales burocracias sindicales, porque es la primera losa que tenemos los trabajadores en este país. Que no hay un solo patrón, hay dos patrones, el público y el privado. Tienen diferencia entre ellos, pero también tienen acuerdos centrales. Y el primer acuerdo que tienen es que la crisis la siga pagando la clase trabajadora venezolana. Ese es el gran acuerdo que tienen ellos. Entonces, con esta lectura hay que levantar un poderoso movimiento y convocar a los trabajadores públicos, a los trabajadores privados. Hay que convocar a los trabajadores que todavía siguen diciendo que es madurista, pero el problema del salario nos afecta a todos, sea madurista, sea de la oposición clásica de derecha, etc. Pero el problema del salario lo tenemos todos y nos están matando de hambre por eso. Esa es principalmente nuestra propuesta, por eso estamos en la calle, hay que seguir movilizados, hay que identificar con algunas burocracias sindicales. Por un lado hay que emplazarlos, y el que no dé respuesta al emplazamiento hay que pasarle por encima, hay que levantarlos a patadas como lo levantaron los trabajadores de Guayana. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que nosotros proponemos desde Marea Socialista.